En esta clase vamos a ver cómo escribir las palabras que terminan con ción. Vamos a ver una primera parte, pero que es casi la totalidad, porque es comprender cómo se escribe la terminación ción y sus variantes, que son las que están aquí en esta primera página del material de estudio que tienen ustedes. La principal, que es ción, después estas otras variantes: ención, cesión o isación, ensación, estación, extracción y ficación. Pero teniendo en cuenta que también pueden variar las vocales. Ya lo veremos con ejemplos. Lo importante aquí es identificar tanto la terminación ción como los sonidos S, que equivalen a círculos, y los sonidos ST, que equivale a elipse pequeña, y STR, que equivale a elipse mayor. Vamos a comenzar con la más sencilla, que es la terminación ción. Se representa con un semicírculo de doble diámetro trazado al final del estenograma, es decir, un gancho bien grande. Se usa indistintamente para los sonidos finales: ción con S, xión con CC y xión con X. Si nos tocara escribir alguna palabra en plural que termine en ción, se usa la terminación y se le agrega el circulito. Ese semicírculo de doble diámetro o gancho grande se va a ubicar igual que el circulito, es decir, a la derecha de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, y en la concavidad de los curvos. En cuanto a los rectos horizontales, se va a ubicar arriba. Fíjense los ejemplos. Tenemos acentuación. Escribimos todo como ya sabemos, conocemos el bisílabo, conocemos el ganchito N, y lo que nos queda aquí es la terminación ción, que es lo nuevo en esta clase. Como les decía, el gancho grande o un semicírculo de doble diámetro a la derecha del rasgo recto. Aquí tenemos un ejemplo con el ascendente re, erupción. Obviamente la posición no varía en nada porque la terminación, al estar al final, no influye en eso. Sí, las reglas de colocación. Entonces, en el ascendente re, tanto como en los horizontales rectos, corresponde ubicar la terminación hacia arriba. Y en los curvos, como aquí tenemos este ejemplo, derivaciones, en la concavidad. Ven que hacemos la terminación, derivación y ubicamos el circulito como se ve allí, justo al culminar la terminación. Bueno, aquí tenemos los ejercicios de rigor para que ustedes vean si comprendieron. Fundición, tenemos un recto, así que un recto vertical, la terminación se ubica a la derecha. Nuevamente el ascendente re, la terminación se ubica hacia arriba. Y acá tenemos un ejemplo con un curvo que es cancelación. Recuerden el prefijo, can. Y el resto de la palabra, celación, con la terminación en la concavidad del curvo. Luego de escribir estas frases para practicar esta terminación ción, van a pasar al cuadro de variantes que tenemos a continuación. La primera variante es esta, que lo único que varía es en que a la terminación ción le antecede la N. Entonces, ese semicírculo de doble diámetro que ya conocemos, que es la terminación ción, va a ubicarse igual que el ganchito N, es decir, a la inversa de la que vimos recién.
Al ser del lado del ganchito N, esta terminación va a quedar a la izquierda de los rasgos rectos, verticales y oblicuos, abajo de los horizontales y del rasgo re, y en cuanto a los curvos, se va a ubicar a continuación del ganchito N. De lo contrario, no notaríamos la diferencia entre la terminación ción y la terminación N-ción. Aquí tenemos unos ejemplos para visualizar esta regla. Canción, no podemos usar el prefijo porque para usar prefijo necesitamos sí o sí como mínimo un rasgo. Entonces, escribimos este rasgo horizontal en primera posición y aquí tenemos la terminación N-ción. Del lado del ganchito N se ubica esta terminación y ya sabemos que no es una terminación ción, sino N-ción. En la palabra contravención, seguimos practicando prefijos, tenemos el ganchito N y a continuación ese semicírculo de doble diámetro o gancho grande que nos indica la terminación ción, luego del ganchito N. Y en suspensiones, como el rasgo es recto y tenemos la terminación N-ción, aunque está en plural, va a la izquierda y para indicar ese plural colocamos el circulito. Vamos a la siguiente variante, que es la terminación que comúnmente llamamos sación, pero como colocamos aquí el guioncito, eso indica que esta vocal puede variar. Bueno, aquí tenemos los ejemplos entonces. La terminación sación, la vamos a llamar así para abreviar, se representa con un círculo mayor con escape, porque ese círculo mayor con escape no existe, sino es para indicar una terminación. En los rasgos rectos y curvos se va a ubicar igual que el circulito. Siempre arrancamos fácil, igual que el circulito. Entonces, a la derecha de los rectos verticales y oblicuos, hacia arriba de los horizontales y del ascendente re, y en la concavidad de los curvos. Ejemplos. Movilización, el círculo mayor con escape ya indica esta terminación. Asociación, el bisílabo, más la terminación. Fíjense aquí, dos vocales. Usamos la terminación. Y como veíamos recién, una variante donde no hay una A, pero se puede usar igual la terminación, indecisiones. Siempre les coloco un ejemplo en plural para que vean, pero la técnica es siempre la misma, el circulito al final de la terminación. Indecisiones. Fíjense cómo se abrevia la escritura, ¿no? Una palabra tan larga y una escritura tan breve. Vamos a la que está emparentada con esta terminación. Es casi similar, pero ¿en qué se diferencia? En que le antecede la N. Nuevamente se va a representar con un círculo mayor con escape, pero se va a ubicar en los rectos del lado del ganchito N y en los curvos dentro del ganchito N. Quiere decir que el ganchito N en esos curvos se va como a hacer un poquito más grande para poder contener la terminación. Fíjense los ejemplos. Sustanciación, ¿ven? Queda el círculo con escape a la izquierda. Este queda a la derecha, como es de regla, porque no tiene nada que impida que vaya allí. Y la terminación a la izquierda debido a esta N. Diferenciación, lo mismo, hacia abajo del R por esta N. Y recuerden que puede haber dos vocales, o puede ser la A o cualquiera de las otras vocales.
otras vocales. Enunciaciones, tenemos el ganchito, un poquito más grande, como les decía, la terminación y luego el circulito para indicar el plural. Bueno, como les decía al comienzo, tenemos que identificar los sonidos cuando son S, como en este caso tenemos el círculo para representar, y ahora que tenemos esta terminación que comúnmente llamamos stación, pero también puede haber cualquier vocal aquí o pueden ser dos vocales, vamos a usar la elipse pequeña con un escape. Esa va a ser la terminación stación. Fíjense para escribir. Degustación. La ubicación se me había pasado en los rasgos rectos y curvos igual al circulito. Entonces, degustación va a quedar arriba porque es un horizontal. Elipse con escape indica que es terminación. De lo contrario, esta elipse nunca va a llevar un escape. Devastación, lo mismo. Y prestaciones, tenemos un circulito aquí al final para indicar este plural. Vamos a la siguiente, que es muy similar en el sentido de que vamos a usar una elipse, pero en este caso mayor, con escape. ¿En qué se diferencia del anterior? En que tiene el sonido de una elipse mayor. S, T, R. Y aquí puede haber cualquier vocal o dos vocales. Pero nosotros la llamamos stración para entendernos y no estar hablando sin vocales, que sería más complicado. Entonces, en los rasgos rectos y curvos, esta terminación se va a ubicar igual que el circulito, a la derecha de los rectos verticales y oblicuos, arriba de los horizontales y del ascendente re, y en la concavidad de los curvos. Ejemplos. Registración. Tenemos el re, ji y acá la elipse mayor con un escape. Restricción, aquí se ve mejor, la elipse mayor con escape. Y frustraciones, el plural, recuerden el circulito al final. Y una de las más fáciles y diferentes, es la última que tenemos aquí, es la terminación ficación. Ficación o ficaciones, porque va a representarse igual si es en singular o en plural, y se representa con el rasgo F separado del estenograma. Sencillita esta terminación. Fíjense, calificación, ramificaciones. No hace falta agregarle el circulito. Por el contexto nos vamos a dar cuenta, seguramente. Bien, continuando con esta clase, tenemos este ejercicio, aunque me da mucha sombra, escribir las siguientes voces terminadas en ción. Y tenemos muchos ejemplos que les van a servir para plantear dudas, para pensar, para identificar la representación, cuál de ellas corresponde, si es la del círculo, la de la elipse, la del gancho. Yo se las separé como para ayudar en la práctica, para que ustedes sepan. Acá están todas las de terminación ción, o sea, todas van a ir con el gancho grande al final y ubicado ese gancho igual que el circulito. Aquí tenemos la otra que va del lado del ganchito N. Luego tenemos esta que es la del círculo mayor con escape. Continuamos con esta que es dentro del ganchito N
o del lado del ganchito N, si son rasgos rectos, estas fáciles de la elipse pequeña y de la elipse mayor, y la última, que es la terminación ficación. Ejemplos con los plurales, y ya a esta altura calculamos que va a quedar claro el tema como para hacer este trabajo práctico número 3, que incluye todas las terminaciones que vimos, todas las abreviaturas anteriores y todos los temas anteriores. Así que bueno, presten atención, consulten lo que necesiten y cuando estén bien seguros envían el trabajo práctico para ya ir preparándonos a la última clase de este nivel, en la que vamos a ver una pequeña regla de perfeccionamiento de las terminaciones y ya nos prepararemos para arrancar el segundo nivel del curso con reglas, bueno, como la misma palabra lo dice, de un mayor nivel. Bueno, espero sus mensajes entonces y unos buenos trabajos prácticos. Hasta la próxima.